Una de las primeras cosas que nos preocupó mucho cuando la resolución 058 apareció es que se nos convirtieran las escuelas en espacios de conflictividad. ¿Sí? Para sumarle además a las escuelas, además del proceso diario que ya llevan, que con la carga de emotividad, agresividad, discusión que le va de suyo, además ahora las hacemos el centro de una discusión que en principio no tiene nada que ver con el proceso educativo, ¿sí? Sino con las comunidades que soportan ese proceso. Y eso fue una de las primeras cosas que nos preocupó del tema de la resolución 58. Como decía la doctora, ya las escuelas poco a poco se fueron adaptando, cada quien pues tomando un poco lo que podían, extrayendo y adaptándolas sobre todo a sus realidades, lo que provocó que esta era una norma que fue construida quizás desde un mundo ideal que no es la realidad que se consigue en cada uno de los espacios. Cuando uno lee una norma muy específica, uno tiende a tener muchas dudas. Por ejemplo, si ustedes leen la ley de navegación, ustedes habrá muchísimos términos que no entiendan, que no comprendan. La ley de aviación civil uno no las entiende, pero usted se la da a alguien que trabaja en ese mundo y la descifra perfectamente y sabe perfectamente qué se le está hablando. Con esta resolución pasó lo contrario. La gente que estaba metida en los colegios, que eran los que además son históricos, la gente de la sociedad de padres son todos los mismos señores durante todos los años, no sabían cómo operativizarla, no sabían cómo hacerla, y ahora qué hago, para dónde voy con tantos equipos, y sobre todo la gran preocupación, ¿a quién meto en estos equipos? ¿Cómo los conformo? ¿Quién va a ser? Es lo mismo el tema de la junta de condominio, ¿no? Siempre son las mismas señoras, hasta que la gente se incorpore. Entonces, al principio se convirtió, digamos, en una gran interrogante para todo el mundo, pero después ese interrogante se convirtió en angustia cuando desde las propias oficinas del ministerio empezaron a exigir el cumplimiento, ¿no? Entonces pusieron a la gente a correr y tal, la gente tuvo que más o menos como podía montarse sobre eso, aplicarle. Bueno, alguna gente, la verdad hay que decirlo, salió bien parada de su trance, y ahí están, cumplieron, tienen el papelito sellado, tal y cual que sea. Pero sin embargo, eso no es lo que se espera de una norma que va a estar presente, como lo decía la doctora Lira hace un poquito, digamos, en el espacio, que es el medio fundamental por el cual se ejecuta, se ejercita el derecho a la educación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la escuela, de repente, con esta resolución, el proceso, digamos, en esta resolución parece que el centro del proceso educativo es la escuela y no el muchacho, no el estudiante, que es exactamente la razón de ser de la educación. Un poco, las normas no son solo las normas, sino además el contexto que las rodea, ¿no? Nosotros hay que reconocer que tenemos un contexto de polarización que bien o mal ha producido algunos cambios, y que quizás es importante cuidar que las cosas que no deben ser tocadas por la política esa en P minúscula, se nos inmiscuya donde no tiene que estar, porque, repito, lo primero que pueden traer es adicionar componentes de conflictividad a un espacio que ya tiende a ser conflictivo. Yo creo que esta propuesta, y digamos, quizás uno habla por el área de trabajo de nosotros, es interesante que resalte el espacio escolar como un espacio fundamental de la garantía de derechos. Los docentes siempre nos preguntan, nos dicen, bueno, pero es que esa obligación de los docentes que está ahí en la ley atravesada de denunciar los hechos punibles, eso no es gratuito. Es decir, el legislador, quien redactó aquella norma, sabía que el docente llega a conocer perfectamente a los muchachos, sabe cuándo las cosas no andan bien en la casa de un chamo, cuando el día antes y el día después de que un niño ha sido víctima de un abuso sexual, lo saben con mirar. En función de ese conocimiento se le dio la gran responsabilidad al docente de denunciar los hechos de los que tuviera conocimiento, y eso obedece a que la escuela es una gran parte del proceso educativo del muchacho, no solamente por el conocimiento formal que reciben, sino por el proceso de socialización y todos los demás procesos que son inherentes al proceso educativo, más allá de lo académico. Es importantísimo que a la comunidad educativa se le dé un enfoque de derecho para que se entiendan que el proceso educativo es proceso educativo, pero que además es un proceso, no solamente permite educar, sino que además proteger. La escuela es un espacio protector, y eso creo que lo hemos perdido
Creo que ese límite se ha borrado. Yo creo que trayendo eso a la comunidad educativa, es decir, diciéndole, mire, señores, el centro del proceso educativo es el chamo, y el chamo es el chamo y sus derechos. Eso nos va a hacer un poco más, digamos, sólida, o concreta más bien, no solución concreta, la opción de proteger al muchacho y de garantizar todos sus derechos, inclusive el derecho a la educación. Yo celebro la red de padres como casi cualquier otro espacio donde hay mucha gente. No nos hemos rendido, es decir, siguen produciéndose normas inconsultas o que no se adaptan, pues sigue habiendo personas capaces de reunirse, como decía el profesor, de asociarse para intentar colectivamente acciones. A mí me preocupa un poco porque la gente te dice, bueno, pero es que eso no te lo admiten, no tiene nada, no sé qué, pero hay que hacerlo. Es un antecedente que queda allí. Está allí, en algún momento eso surtirá efecto. Así lo vimos con todo el tema de la 058, también lo vimos con gente que hizo esfuerzos lo indecible porque Venezuela no se materializara la denuncia a la salida de la corte. Ahí están. ¿Sí? Y yo creo que de aquí yo rescato dos cosas. Primero, la voluntad de seguir hacia adelante por los chamos, y después que esta es una sociedad civil que mediante instrumentos como este no se le puede tildar de, bueno, ¿sabes? Lo que hacemos es protestar y reclamamos, no, aquí estamos proponiendo. Y aquí está, esta es la alternativa, quizás no es perfecta, pero es una alternativa. Aquí está, esta es la voz de la sociedad civil, óiganlo. Ojalá eso pase. Gracias por aquí estar esta mañana. Gracias.